la palabra del Señor. Mi mensaje de hoy, de esta mañana, titula Un llamado a dar fruto. Un llamado a dar fruto. Quiero que leamos juntos Juan capítulo 15 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Ahí está en pantalla. Dice el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí están dando fruto para que den todavía más fruto. Verso 3. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. ¿Qué podemos hacer separados del Señor, iglesia? Nada, absolutamente nada. Pero tú dices, pastor, pero hay gente que no está en Dios y ha hecho mucho. Pero tú no puedes igualar a éxito en la vida secular con el fruto que viene del Espíritu Santo. Mucha de esa gente que es exitosa en ciertas áreas de su vida, en su vida personal se sienten solas, tristes, fracasadas y sin un propósito en la vida, a pesar de que han logrado muchas cosas en la vida. Jesús dice en el verso 6, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras, la palabra de Dios, permanece en ustedes, pueden pedir lo que quieran. Wow, esta mañana vamos a pedir a Dios. Hoy Dios nos va a preguntar, ¿qué quieres? Piénsalo bien. Porque al final en la administración, tú vas a pedirle a Dios. ¿Están listos? Vamos a pensar qué le vamos a pedir hoy a Dios. Porque Jesús dice que si nosotros permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, vamos a pedir lo que queramos. Pero eso hay que agregarle algo. Y es, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye y nos concede lo que le estamos pidiendo. Verso 8. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria al Padre. Yo quiero comenzar definiendo qué es una vid. Quiero que podamos mirar qué es una vid. Una vid es, bueno, de donde se derivan las uvas, ¿no? Es lógico, ¿no? Pero algunos quizás no sabían que era una vid. Pero la vid es una planta muy conocida en Israel. Es una planta muy fértil, es una planta que merece un cuidado muy especial debido a que, como ustedes ven en la imagen, tiene muchas ramificaciones. Por eso es tan importante el trabajo del labrador. Debe tener un cuidado especial. Por otro lado, Jesús dice que Él es la vid verdadera. Y Jesús esperaba que su vid, que era en ese momento era Israel, porque Él dice, yo soy la vid verdadera. Quiere decir que hubo una vid, pero que esa vid no cumplió el propósito por el cual
Dios la creó. Y esa vid en el Antiguo Testamento era Israel. Dios esperaba que Israel tuviera fruto, diera fruto. Y esas uvas simbolizaban la capacidad de Israel de llevar fruto haciendo la obra de Dios en la tierra. Dios los había hecho lo que hoy somos nosotros, un reino de reyes y de sacerdotes, representantes de Dios en esta tierra. ¿Y por qué lo sé? Que Israel era la vid en algún momento de Dios. En el Salmo 80, verso 8 al 9 dice: nos sacaste de Egipto como una ¿qué? Como una vid. Expulsaste a las naciones paganas y nos trasplantaste a tu tierra. Ellos estaban plantados en una tierra de sequedad, en una tierra árida, en una tierra de esclavitud, pero ahora ellos dicen que el Señor los trasplantó, los movió de la oscuridad, como dice Pablo en su carta a los Colosenses, que Él nos trasladó de las tinieblas a la luz. Eso es trasplantar, mover, desarraigar, sacar de esta oscuridad y llevarlos a un nuevo plantío, a una nueva tierra. Y dice el verso 9: limpiaste el terreno para nosotros y echamos raíces. ¿Y qué hicieron? Y llenamos la tierra. Cuando Dios saca a Israel, Dios quería que su vid, que su Israel fuera una vid fructífera. Pero ¿qué sucedió? Que en lugar de dar un fruto delicioso para Dios, trajo uvas amargas. Porque en tiempos de los profetas, hablo de Isaías, Jeremías, Ezequiel, profetas como Oseas, Joel, los grandes profetas de Dios del Antiguo Testamento, durante ese tiempo ellos abundantemente, como en este tiempo tú y yo estamos recibiendo abundante palabra de Dios. Pero infortunadamente, tanto esfuerzo por sembrar la palabra de Dios en la vida de las personas en aquel entonces fue improductivo, porque su corazón se llenó de maleza, su corazón se llenó de dureza. Y qué duro es sembrar la palabra en un corazón que está endurecido, en un corazón que no quiere recibir la palabra de Dios. Y el profeta Isaías menciona cómo estaba la vid Israel, y lo anuncia por medio de una canción en Isaías capítulo 5, verso 1 al 7, y ese pasaje es un canto acerca de la viña del Señor. De ahí viene el término, ¿no? En la viña del Señor, ¿qué dice? De todo hay, ¿no? De ahí viene, somos la viña del Señor. Ahora dice, verso 1: ahora cantaré para aquel a quien amó un canto. Amó, no, amo. Está como rara esa palabra. Ahora cantaré para aquel a quien amo. Amo. Bueno, el que lo entendió, lo entendió. Yo no lo entendí. Un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Qué frustrante, qué triste uno que está sembrando una vid esperando uvas dulces, y cuando vas y pruebas el fruto que dio esa persona, lo que tomas de esa persona no es un fruto dulce, es un fruto. ¿Alguna vez te has comido una uva ácida, amarga? Naturalmente, ¿qué hacemos? La probamos y la escupimos. Dios hizo todo
para que su vid, para que su pueblo fueran fructíferos. Preparó la tierra, los tomó de la oscuridad, los tomó de la esclavitud, los sanó, los restauró, los limpió de sus inmundicias y de sus iniquidades, los plantó en una nueva tierra, vigiló porque no los dejó ahí plantados y hasta luego, sino que supervisó su proceso de cambio y de transformación. Y cuando llegó el momento de decir, ahora sí voy a recoger los frutos de mi vid, tomó un fruto, lo probó y dijo, oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta vid? Mira lo que dice el verso 3. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? ¿Qué más tiene que hacer el Señor por ti, por mí, para que comiences a vivir una vida de fruto y de bendición? ¿Qué más? Porque cuando esperaba, dice el Señor, uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vides ni se remueve la tierra, es decir, donde no hay un labrador que está cuidando la vid. Un lugar cubierto de cardos, van a crecer espinos, va a crecer maleza. ¿Por qué? Porque lo que no se cuida se echa a perder. Ordenaré a las nubes, tremendo esto, que no dejen caer la lluvia sobre ella. La nación de Israel es que la viña del Señor. Por eso Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Israel no fue lo que yo ahora voy a hacer para Dios y lo voy a hacer por ti y para ti en el nombre de Jesús. La nación de Israel es la viña del Señor. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia. Él esperaba un pueblo diferente. Él esperaba un pueblo comprometido. Él esperaba un pueblo santo. Pero ¿qué se encontró? Después de todo ese proceso de cuidado, de pastoreo, de transformación, se encontró con opresión, esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia en la tierra de Israel. Y si usted conoce un poco de la historia de Israel, antes del exilio a Babilonia, Israel estaba en el peor momento espiritual y decadencia espiritual de toda su historia. Y lo que Israel no pudo hacer de dar fruto para Dios, ahora tú y yo en Cristo lo podemos hacer por medio del Espíritu Santo. Por eso el llamado que Dios nos hace hoy es un llamado a dar fruto, iglesia. Dios nos llama a vivir una vida fructífera. Y yo veo varias cosas interesantes en el texto de Juan. Número uno, encuentro que Jesús es la vid verdadera. Ya vimos que Israel no pudo ser lo que Dios quiso que fuera. Así que ahora Jesús se presenta como la vid verdadera. Y no solamente eso, Jesús también dice que el Padre no deja sola su huerta, su vid, sino que el Padre es el labrador y el Padre labra o cuida o poda, corta la vid para que ésta pueda crecer sana, para que pueda ser todavía más fructífera. Pero ahí también estamos nosotros. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y ustedes, la iglesia, los discípulos. ¿Cuándo están los discípulos del Señor? Nosotros somos los o las ramas. Las ramas. Y lo primero que Jesús dice
es que toda rama que no da fruto la corta. Y ese es el riesgo que tú y yo corremos cuando no estamos dando fruto para Dios. Los que saben un poco de jardinería y demás, saben que hay ramitas que están obstaculizando el crecimiento de las demás ramas. Son aquellas personas que no hacen ni tampoco dejan hacer. No crecen espiritualmente ni tampoco permiten que otros crezcan espiritualmente. Son aquellas personas que ni fu ni fa. Y el riesgo que corren esas personas es el riesgo de perder su capacidad de dar fruto. ¿Qué estás haciendo con tanta palabra que recibes cada semana, cada fin de semana? ¿Qué estás haciendo? Porque el verdadero seguidor de Jesús se conoce por sus frutos. Y el fruto se traduce en arrepentimiento de vida, en un cambio de vida y en frutos en la obra de Dios. Hay gente que lleva años de conocer a Cristo, años de estar en el Evangelio, pero no están haciendo nada en la obra de Dios. Están quietos. Y hoy el Señor te dice, no puedes arriesgar tu capacidad de dar fruto porque fuiste diseñado, fuiste creado para dar fruto para la honra y para la gloria del Señor. Aquellos que no están dando fruto están corriendo el riesgo de ser cortados. Pero aquellos que estamos dando fruto, aquellos que estamos avanzando, nota lo que dice el Señor, que aquellas ramas que están dando fruto no las corta, las poda. Y podar es muy distinto a cortar. Mira lo que dijo Jesús en el verso 2. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí están dando fruto para que den aún más fruto. Por eso, antes de la poda, si estás tomando notas, número 1, antes de una poda estás dando fruto. Antes de la poda estás dando ¿qué? Fruto. Es decir, tu vida está cambiando. Estás dando pasos de fe, estás orando, estás leyendo la palabra de Dios todos los días, estás haciendo tu devocional, te estás esforzando por ser un buen cristiano, vienes a la iglesia, estás plantado en la iglesia y eso es dar fruto. Pero después de dar fruto, el Señor dice que Él corta toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí están dando fruto para que puedan dar más fruto. Es decir, primero doy fruto, pero después voy a dar más fruto. Así que antes de la poda das fruto, pero después viene la poda. Y la poda, iglesia, es para que puedas dar más fruto. ¿Qué significa la poda? La poda significa que Dios primero hace algo en ti para después poder hacer algo a través de ti. Eso es una poda. Dios primero trabaja en ti, en tu corazón, en tu carácter, en tus hábitos, para que cuando empiece a hacer algo a través de ti, empiece a levantarte, a bendecirte, puedas sostener lo que Dios va a hacer a través de ti. Una poda es un proceso de quebrantamiento que tú y yo pasamos para fortalecer nuestra fe y nuestro carácter. Eso es una poda. Es un proceso de quebrantamiento. Y esa es una palabra que no nos gusta. No nos gusta el quebrantamiento.
Pero a través del quebrantamiento, tú y yo vamos a poder crecer en fe, vamos a crecer en carácter, vamos a crecer en paciencia, vamos a crecer en amor, pero también vamos a crecer en dominio propio. Y lo voy a ilustrar, o voy a ilustrar este proceso de la siguiente manera. Muchos piensan que su crecimiento espiritual es de forma lineal, donde Dios me lleva de este punto a este punto. Y tomamos textos muy bíblicos y muy verídicos como la luz, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Me lleva de aquí a un mundo perfecto. De lo que no tengo a lo que quiero. Pero los que llevamos más años en el Señor sabemos que el crecimiento espiritual y en carácter no es lineal. El crecimiento espiritual y de carácter muchas veces es así. Estás creciendo espiritualmente, pero llega un momento donde entras en un proceso de poda. Pierdes el trabajo, una enfermedad, una situación, te deja el novio, te deja la novia, etcétera, etcétera. Y entras en un bajonazo. Y a veces entramos en procesos lineales interminables. Y muchos de esos procesos pueden durarte 1 año, 2 años, 3 meses. Realmente el tiempo no lo determino yo, no lo determinas tú. El tiempo lo tiene Dios en sus manos. Y vuelve nuevamente el Señor a levantarte y tú dices, wow. Estoy saliendo de mi proceso, pero nuevamente el Señor dice, hay algo en ti que no. Venga para acá. Señor, pero este proceso, ok, un vallecito acá chévere. Parece cuando uno se está en cuidados intensivos. Muchos se sienten así en los procesos, en cuidados intensivos. Y como que ahí están. Esto la Biblia lo llama valles. Yo quiero decirte hoy algo. Él es el Dios de tus valles y de tus montañas. Y el crecimiento en carácter no se da en estos momentos. Te lo voy a marcar con esto para que no lo olvides. El crecimiento en carácter no se da en esto. El crecimiento en carácter se da en los valles. Por eso David dijo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él es mi Dios en mis valles, pero también Él es mi Dios en mis montañas. Él está conmigo, iglesia. ¿Por qué sé que Dios forma nuestro carácter más en valles? Porque cuando estamos en las montañas, nos es muy difícil ver lo que Dios está trabajando en nosotros, porque aquí estamos muy entretenidos con todo lo que Dios está haciendo a favor de nosotros. Pero cuando estamos bajos, cuando estamos o nos sentimos quebrantados, Dios puede hacer algo profundo en nosotros, porque Dios primero quiere hacer algo en ti antes de hacer algo a favor de ti. Dios primero quiere trabajar en tu corazón. Y la pregunta de hoy es, ¿estás dispuesto
¿O te da miedo la poda? No sé, yo me quedo aquí más bien viniendo a la iglesia el domingo, juicioso. Déjeme a mí, Señor, que yo estoy dando fruto. Pero hay otros usados que dicen, Señor, pódeme. ¿Estás listo? ¿Seguro? Ok. Pero no tan osados. Pero aquellos que estamos dispuestos y que queremos verdaderamente crecer, estamos diciéndole al Señor, Señor, estamos dispuestos a pasar por un proceso de cambio y de transformación, porque queremos ir de menos a más, de fruto a más fruto. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Y esto es un dato, que la mejor época para hacer una poda no es en primavera, sino es en invierno. Es el mejor momento. ¿Por qué? Porque, escúchame esto, en invierno, en temporadas difíciles, es cuando tú más estás echando raíces profundas. Y es en temporadas de invierno donde el labrador comienza a podar a sus mejores árboles. Por eso tú ves esos árboles feos, pelados, y tú dices, qué árbol tan feo. Y hay temporadas de vida donde nos sentimos así, pelados, feos. Y uno dice, Señor, pero ¿qué pasa con mi vida? Pero escúchame esto, cuando llegue tu primavera, wow. No mides la poda como una consecuencia a un pecado. La poda no es un castigo, la poda es un trato a tu autosuficiencia. Y ese proceso de corte duele. Te corta una relación, te corta una amistad, te corta algo que para ti genera bienestar, que para ti genera comodidad, y esos cortes duelen. Pero a veces Dios hace esos cortes para que solamente lo miremos a Él. Y mira la poda como un tiempo en que Dios te ama. Porque entre más potencial Dios vea en ti de dar fruto, más podado vas a ser. Ay, Dios mío, no quiero dar fruto, Señor. Pero Dios conoce el corazón y dice, este hijo mío es un potencial impresionante, pero te tengo que podar. Hay cositas que es impaciente, eres un poquito mal geniado, se te sale el viejo hombre, venga para acá, y te meten en unos procesos y unos valles. Y ojo a esto, depende de cómo te comportes aquí, va a depender la durabilidad de tu valle. Hebreos 12:6, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Pastor, me siento en eso, me siento en un valle, me siento en una poda. Dios me está podando. ¿Qué hago? Hágame una oración a ver si me saca de esto. ¿Sabes qué es lo mejor que tienes que hacer en un tiempo de valle, de poda? Confiar en la sabiduría del labrador. Me encantan esas figuras que el Señor usa. Él es el labrador, Él es el alfarero, Él es el buen pastor. Él sabe, en su infinita sabiduría, sabe, iglesia, por qué estás pasando el proceso que hoy estás pasando. Él sabe por qué lo está permitiendo. Pero aquellos que soportan con buena actitud la poda, el Señor los lleva a un tercer nivel de fruto. Y el Señor dice que aquellos que permanecen en Él, a pesar del proceso,
a pesar del valle, a pesar de la poda, van a dar mucho fruto, que es un fruto que excede todo límite y todo conocimiento. Si tú logras permanecer en Jesús, y permanecer en Jesús, ¿qué es? Permanecer en comunión con Él. Señor, no entiendo este valle, no entiendo este proceso, mi mente dice que no, mi mente dice no puedo esperar más en Dios, pero a pesar de todo lo que estoy viviendo, de todo lo que estoy pasando, me cortaron los servicios, no tengo para pagar el arriendo, tengo 1001 problemas, y esta mañana 1002, porque me levantó algo horrible esta mañana. Pero a pesar de todo esto, Señor, vine a la iglesia a adorarte, a levantar mis manos. ¿Sabes para qué te está preparando el Señor? Para que des mucho fruto, porque el mucho fruto viene con la permanencia. Entonces, das fruto cuando tu vida es cambiada por Jesús. Das más fruto cuando viene la poda. Estás creciendo, estás caminando con Jesús, pero llega un momento en donde Dios entras en un valle. Algo pasó, pero das mucho fruto cuando, a pesar de la poda, tú sigues permaneciendo en Jesús. ¿Y sabes qué es para mí, o según la palabra de Dios, qué es dar fruto? Porque muchos piensan que dar fruto es ser exitoso, es ganar buen dinero, tener un buen trabajo. Para mí eso es añadiduras. Es buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Eso no es fruto. Para mí dar fruto tiene que ver con ser discípulo y hacer discípulos. El ser tiene que ver con mi carácter. Mi carácter en medio de los valles y de las podas está siendo transformado. Dios te está cambiando. Dios te está haciendo una nueva persona. Dios te está mudando en una nueva persona. Así tú no lo veas, pero otros lo van a empezar a ver. Oiga, mi mamá no está tan brava como antes. Mi hermano ha cambiado. ¿Qué está pasando? Es que fue podado. Pero también tiene que ver con tu hacer discípulo, y es la capacidad que tienes de comenzar a multiplicarte y a reproducirte en otras personas. Eso es trascender, y eso es lo que le da relevancia a nuestras vidas. ¿En quién te estás multiplicando? ¿En quién estás trascendiendo? Pastor, en mis hijos. Wow, fantástico. ¿Son tus hijos el reflejo de tu carácter? ¿Por qué no nos ponemos sobre nuestros pies, iglesia? ¿Por qué no levantas tus manos al cielo y le dices conmigo al Señor: yo quiero ser esa vid, yo quiero estar unido a esa vid verdadera, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, hoy Dios te dice, iglesia, Él quiere que tú des fruto para Dios. Tu vida, el Señor la ve como una hermosa vid plantada en su huerto, cuidada por el labrador, quien es el Padre. Y mírate hoy como esa rama hermosa, fructífera. El Señor te dice hoy: ya no te mires como una rama seca, quebrada, que por cualquier cosa se quiebra. Hoy el Señor te dice que te he puesto para que des mucho fruto y para que tu fruto permanezca. Y si hoy tú estás siendo podado o has sido podado en algún área de tu vida,
Tú vas a levantar tus manos y vas a decirle: Señor, yo voy a permanecer. Yo voy a permanecer a pesar de este proceso. Yo voy a permanecer a pesar de esta prueba. Yo voy a permanecer a pesar del valle, Señor. Gracias porque tú eres el Dios de las montañas, pero también eres el Dios de los valles. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo. Tú eres el Dios de mis valles y de mis desiertos, Señor. Lléname de ti, Espíritu de Dios.